Bueno, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que nos están viendo desde las sedes remotas o redes sociales, televisión. Hoy seguimos con una serie que empezamos la semana pasada que se llamaba Lo Más Importante. Vimos que un fariseo llegó a preguntarle a Jesús que cuál era el mandamiento más importante de todo lo que Dios le dio a Moisés. Y entonces leímos este versículo. Mateo 22, del 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Okay. Leímos esto y recordamos, ¿verdad?, que es Jesús el que está respondiendo a la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante de todo lo que Dios mandó? Entonces podemos estar seguros que no hay nada más importante que estos dos mandamientos. Entonces empezamos a estudiar la afirmación de Jesús la semana pasada, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces hablamos de que para poder amarlo bien tenemos que conocerlo mejor, que tenemos que esforzarnos por complacerlo y pedirle su ayuda al Espíritu Santo que nos dé poder y amor para poder amarlo de vuelta como Él nos ama a nosotros. No hay un amor más grande que el que Dios nos tiene. Hoy quiero que sigamos con el resto de la afirmación de Jesús. Además de amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y hoy vamos a tratar de cuestionarnos un poquitito quién es ese prójimo. Entonces vamos a orar y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por otra noche más para estar juntos, para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque pusiste por escrito aquello que consideras importante. Te pedimos que podamos interiorizarlo de manera que se convierta en tan importante para nosotros como es para ti, Señor. Te damos gracias por estas palabras, te pido que guíes mis palabras, que prepare nuestros corazones, que podamos no solo entender, sino poner esto en acción. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, de lo que acabamos de leer, de la afirmación de Jesús, vamos a volver a leer nada más el versículos 39 y 40. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Okay, entonces nos dice que el segundo, ¿verdad? Porque el primero era amar a Dios sobre todas las cosas. Nos dice que del segundo es tan importante, se parece al primero, ¿verdad? No es que es menos importante. Y para recalcar la importancia de este amar al prójimo, nos dice que en estos dos se resume toda la ley. O sea, amar a Dios y amar al prójimo son tan importantes que todo el resto de la ley depende de estos dos. O sea, si nosotros vivimos estos dos mandamientos, vamos a estar viviendo el resto, ¿verdad? Y piensen, mira, no matarás, no robarás, todos están incluidos en amar a Dios o amar al prójimo. Entonces, para Dios es sumamente importante que amemos al prójimo. Pero, ¿quién es el prójimo? ¿De quién está hablando? Y para amar al prójimo, primero tengo que amarme a mí mismo. Creo que son preguntas que le salen a uno cuando lee esos versículos. Ahora, en otra ocasión, también en Lucas, se le acerca a Jesús un experto de la ley. Y le pregunta a Jesús que qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús le contesta con otra pregunta. Le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y él dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y le cita los mismos versículos que hemos estado viendo. Y cuando este señor le cita estos versículos, Jesús le dice, bueno, haga eso. Pero este es un abogado, un experto de la ley, dice la Biblia. Y mi abuela decía que los abogados, pleito que no ganan, no enredan, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice, vaya y ame al prójimo, le contesta, ¿quién es mi prójimo? Y él creyó que con eso iba a hacer caer a Jesús. Ahora, las ideas del mensaje de hoy me las robé de un mensaje que oí de un gringo que se llama Jeff Strite. No tengo idea quién es, pero me parece muy bueno el mensaje. Entonces, si lo he hecho a perder es que no supe copiarle a este maestro. No, pero muchas de las ideas vienen de él. Los judíos de aquella época
cuando usted hablaba de un prójimo, lo interpretaban como alguien cercano a ellos, otro judío. Para ellos, los que no eran judíos, los gentiles, no los consideraban parte del prójimo. No eran parte del pueblo de Dios y por lo tanto no eran importantes. Trataban a todo el resto del mundo con desprecio. En este caso, el experto de la ley le hace la pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es el prójimo? Básicamente le está diciendo, a ver, márqueme aquí, hágame un círculo y para saber quién está dentro y quién está fuera, por quiénes me tengo que preocupar. ¿Quién quedaba dentro del grupo de prójimo? Y Jesús le responde con una parábola que es bastante famosa, la del buen samaritano. Lucas 10, 30, 37. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. ¿Sí? Ahora, tal vez para conectarnos un poquitito más con la historia, el experto de la ley, Jesús le está contando una historia que ustedes han oído del buen samaritano. Pero para que se la puedan imaginar un poco más de cerca, piensen en esto. Un turista está paseando por San José, Madrid, para los que nos están viendo allá o donde sea que nos estén viendo. Lo asaltan, lo golpean, le roban la ropa, lo dejan tirado medio muerto. Va pasando un pastor que va camino a la iglesia y cruza la calle para no pasarle cerca. Después viene un sacerdote y hace lo mismo, lo evita. Y en eso pasa alguien quien usted no espera que haga nada. Y entonces aquí ustedes van a tener que poner ¿verdad? Yo no les voy a escoger, sino que ustedes pueden insertar la descripción de la clase de gente que a ustedes les incomoda. Puede ser un liguista para los sapricistas, ¿verdad? O al revés. O puede ser alguien del Barça para los de Madrid. O un mae lleno de tatuajes, de pelo largo, sucio. O alguien de Teos que les cae mal. O alguien de la familia que es insoportable. Puede ser una persona LGTBXY, verá todo lo demás, que tal vez a ustedes les incomoda. O alguien de otra raza, otra afiliación política. Ustedes escojan. Piensen en la cabeza un momento en esa persona que ustedes dirían, ay no, ese no. Y esa persona irritante para usted va pasando en carro, se compadece, para el carro, se baja, lo limpia, le pone vendas, lo ayuda, lo monta en su carro y lo lleva a un hotel. Lo cuida toda la noche y al día siguiente va donde el dueño que está en la entrada del hotel y le dice, mire, aquí está mi tarjeta, yo pago lo que necesite este señor hasta que esté bien. Jesús le preguntó a este señor, ¿cuál será el prójimo? En este caso sería esta persona que se compadeció. Pero yo quiero sugerirles una pregunta distinta, una pregunta que yo me hago y que creo que deberíamos de todos hacernos. Si usted hubiera sido el que iba de último en el carro y llegó y vio a esa persona ahí media muerta en la calle, chingo, golpeado, sangrando, ¿cuál habría sido su reacción? Bueno, si usted no lee las noticias, probablemente cree, no, pero eso no pasa. Eso ya no pasa, de que asalten a alguien y lo dejen ahí tirado medio muerto. Y más o menos tiene razón, ¿verdad? Porque ahora no los dejan medio muertos, normalmente están muertos totalmente.
Pero la reacción de la mayoría de las personas es seguir recto. O continuar derecho, creo, en España. ¿Usted cree que la gente en realidad seguiría y dejaría a una persona golpeada y tirada? ¿Usted cree que usted haría algo al respecto? Ver a alguien hecho leña, sangrando y no hacer nada. Hay tantas, pero tantas historias aquí en Costa Rica y probablemente en Madrid también, donde vemos gente necesitada y no hacemos nada. ¿Alguna vez han visto un accidente de tránsito? ¿Todo el mundo baja la velocidad? ¿Para qué? ¿Para ayudar? No, ¿verdad? Todos bajan la velocidad para ver qué pasó. Y hay una pega del carajo porque todos van despacito, pero casi nadie para a ver en qué puede ayudar. Ahora, yo creo que Jesús escoge o describe un caso muy extremo porque quiere que entendamos que no importa cuál es la situación y no importa quién es el que está en problemas, debemos amar a nuestro prójimo. Pero entonces, siendo un poquito más realistas, probablemente no nos va a tocar a nosotros ver a alguien tirado, sangrando, casi muerto. Puede que sí, las probabilidades no son muy altas, a menos que vayan por la 27. Ya no van a saber qué quiere decir eso. Pero todos enfrentamos momentos en que vemos a alguien en necesidad. Tal vez vemos a alguien sentado en el caño llorando. Yo he visto gente sentada en el caño llorando. O vemos a alguien con hambre parado a la par del semáforo del alto donde nosotros tenemos que bajar la velocidad. O vemos a alguien con hambre afuera del restaurante donde nosotros vamos a entrar a comer. O estamos en el súper y vemos a alguien que no tiene suficiente para pagar lo que iba a comprar. O alguien pegado en el peaje que no tenía plata para pasar. Y puedo, ¿verdad? Bueno, hace unos años, tal vez yo creo que el año pasado, que fui con a trabajar con el grupo que visita indigentes en la noche, y había un hombre agrediendo a una muchacha en el parque, ahí enfrente de todo el mundo. Y puedo seguir la cantidad de situaciones en la vida en que vemos a alguien necesitado, es innumerable. Hay cualquier cantidad de situaciones. Cada uno de ustedes, estoy seguro que conforme yo iba mencionando estas, pensaron en algunas que ustedes han visto. Gente necesitada. Algunos más graves que otros, pero necesidades. Algunas veces, como el pastor y el sacerdote de la historia, pasamos de lejos en vez de amar a nuestro prójimo. Y hay al menos 3 razones por las cuales, o 3 razones que utilizamos para justificar por qué no hicimos nada. Debe haber más, pero se me ocurrieron 3. La primera es que no conocemos a la persona. Ahora, nunca diríamos en voz alta esto, pero por dentro sentimos algo como, no tengo la más remota idea quién es esa persona ahí. No vive cerca de mí, no pertenece a mi grupo, ni siquiera se parece a mi grupo de amigos. No siento ninguna conexión. Es como ese tipo de persona, ¿verdad? Nadie lo diría así, pero más o menos así se siente por dentro. Leí una historia que sucedió hace unos años, que había un grupo de trabajadores, como decir, del ICE o de acueductos abriendo un hueco, trabajando en una calle y tenían que abrir muy profundo. Y en medio de estaban trabajando, se les derrumbó y algunos de los trabajadores quedaron atrapados. Entonces el resto de los trabajadores empezaron desesperados a abrir el hueco para tratar de sacar a los que todavía estaban adentro. Un señor que iba pasando paró, como buen tico, y paró en la orilla y se paró a observar, a ver cómo los demás trabajaban. En eso, una señora que estaba cerca del derrumbe le dice al observador,
Tu hermano Juan está ahí entre los hombres atrapados. En ese momento el observador se tiró dentro del hueco y empezó a escarbar con los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué de un momento a otro este hombre pasó de ser un observador a ser un rescatista voluntario? Desesperado, escarbando para rescatar a los hombres que estaban ahí. Mientras él no conocía a los que estaban atrapados, no le importaba. No sentía amor por las personas que estaban ahí. En el momento que vio la cara de su hermano, se lo imaginó ahí atrapado, se tiró a hacer algo al respecto. Y creo que esto muestra lo que sucede en nuestra mente a veces. Vemos un accidente y tal vez ni siquiera vemos la cara, nada más vemos un cuerpo ahí, alguien sangrando. Oímos a alguien llorando, pero a veces no volvemos a ver para no sentir, porque cuando sentimos algo nos empuja a actuar. Y si no actuamos, seguimos caminando y nos sentimos mal por no haber hecho algo. Entonces tratamos de ignorar, tratamos de no amar al prójimo como Dios nos lo está pidiendo. Dios nos ayuda en la definición de prójimo. En Levítico 19 dice: no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. ¿Vieron qué salvada? Es nuestra propia gente, dice ahí. Surprise. Sigamos un poquito más adelante. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. No había escapatoria, ¿verdad? Al principio le está hablando a los judíos y les dice, tienen que amar al resto del pueblo. Y después le dice, pero si es un extranjero también, no importa quién es. Dios nos está diciendo, no tiene que ser alguien de su propia gente, de su grupo, de su iglesia, de su barrio. No importa quién es. Es prójimo y debemos amarlo como a nosotros mismos. Ahora, cuando empezó la reunión, y me imagino que en las sedes allá también, les hablaron de las distintas actividades que hacemos en Teos. En Teos abrimos muchas oportunidades para ayudar a los necesitados. A sus donaciones nos permiten darles directamente y a organizar actividades para ayudarles. Y tenemos actividades para niños, ¿verdad? Semillitas en los diques, para adultos mayores en Tirraces, tenemos visitas a las prisiones para los privados de libertad, Teos en las calles, a la gente que vive en la calle, Edife, construcción que hicimos ahora, ¿verdad? Hay un montón de actividades que nosotros hacemos y que podemos hacer de acuerdo a los aportes que haya, para abrirles las puertas a ustedes, para que aprendan a amar al prójimo aunque no los conozcan, porque es parte de lo que Jesús nos pidió, nuestra responsabilidad. No sé si ustedes se acuerdan, una de las frases que recitamos aquí de memoria en Mateo 19, perdón, ahora sí me fue, Mateo 28, 19 y 20, donde dice Jesús que vayamos a todas las naciones a ser discípulos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a hacer todo lo que Él nos ha enseñado. Y lo que Él nos ha enseñado es que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces ustedes necesitan aprender a amar al prójimo, aunque no lo conozcan. Y para eso tenemos este montón de actividades. Aprovechen. Apúntense. Yo sé que ustedes ven los anuncios todas las semanas y son unos poquitos los que van siempre. Yo no voy todo el tiempo, de vez en cuando voy a una, voy a otra, pero necesitamos exponernos a las necesidades de la gente para aprender a amar como Jesús nos amó a nosotros. La primera razón entonces por la que a veces pasamos de lejos alguna necesidad es porque no lo conocemos. Una segunda razón es porque nos da miedo que se aprovechen de nosotros. Ahora, esta es una de las excusas más comunes, ¿verdad? Y yo mismo tengo que confesar que lo he utilizado. Digo, no, es que probablemente ese maestro está pidiendo plata para tomárselo en guaro o para fumárselo en alguna cosa, ¿verdad? Alguna piedrita o qué sé yo. Y entonces por eso
sentimos que no necesitamos dar. Y es una realidad. Algunas de las personas que están pidiendo, efectivamente lo están pidiendo para gastarlo en licor o en drogas. Pero mi mamá decía, a veces pagan justos por pecadores. Porque tal vez el que está allá afuera lo va a consumir mal, entonces mejor no lo doy a ninguno. Pero resulta que hay gente que está pidiendo porque de verdad tiene hambre o porque de verdad tiene un chiquito en la casa que no tiene que comer. A veces no sabemos. Hay veces, estoy de acuerdo, hay veces que se le ve en la cara el mae que está demacrado y que definitivamente lo que quiere es seguir en lo que anda, ¿verdad? Y no le demos a ese caso. Pero hay muchos casos que uno no está seguro. Y cuando en duda, me acuerdo mi suegro siempre decía, cuando en duda yo siempre doy. ¿Por qué? Porque si me equivoco, me equivoqué con una buena intención. Dios sabe. Pero si me equivoco al revés y no le doy a alguien que lo necesita, entonces sí estuvo mal lo que hice. Y entonces pensemos en que probablemente la persona de verdad necesita. A menos que haya evidencia obvia, nuestro corazón debería de sentir y querer ayudar. Si se fijan en la parábola del buen samaritano, el hombre le ayudó al herido y después le dejó la plata al del hotel, no se lo dio a él, ¿verdad? No sé si es coincidencia ¿verdad? Porque Jesús no sabía cómo iba a ser 2000 años después, sí sabía, ¿verdad? Entonces tal vez lo preparó de esa manera para que funcionara hoy. Entonces tal vez no tenemos que darle plata a una persona que nos está pidiendo. Yo conozco gente que lleva en el carro bolsitas de comida y cajitas de leche. Y entonces cuando alguien les pide, le ofrecen de comer. A veces ahí se echan al agua y dicen, no, aquí rollo comida, ¿verdad? Obviamente no era para eso. Pero hay otros que lo agarran muy agradecidos y a veces ahí mismo empiezan a comerse lo que les dan. Y Debbie en varias ocasiones, cuando ve que es una persona joven que puede trabajar, les ofrece, bueno, venga a cortar el zacate en mi casa y le pago, ¿verdad? O alguna cosa así, trabajo manual, algo para que la persona sienta que es útil y poder ayudarle. Entonces, lo importante es que nos acordemos por qué estamos hablando del tema. Porque Dios dice, de las cosas más importantes que existen es amar a Dios y amar al prójimo. Y usted se expone a las necesidades del prójimo todo el tiempo, en distintas situaciones en la vida. ¿Cómo está amando al prójimo? Nuestro prójimo es algo que Dios considera, nuestro amor al prójimo, perdón, es algo que Dios considera sumamente importante. Santiago 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo he leído esto un montón de veces. Yo he leído Santiago no sé cuántas veces. Pero es la primera vez que me fijo en que las palabras que utiliza Santiago dice, la ley suprema de la Escritura es amar al prójimo. ¿Okay? ¿Vieron que, verdad? Esa descripción no se usa por ningún lado. Pero cuando está hablando aquí dice, si de veras cumplen la ley suprema, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y leamos en Isaías. Isaías 58, 7, 9. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá camino. Y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Entonces, vemos que Dios toma muy en serio nuestro amor al prójimo, ¿verdad? En el otro decía que es la ley suprema. Y en este caso, devolvámonos una pantalla, nos dice aquí por definición que el ayuno no es como nosotros nos lo imaginamos, ¿verdad? Uno siempre piensa ayunar es como, voy a ver menos tele, porque toda clase de tonteras inventan, ¿verdad? Pero aquí dice comer menos para poder compartir con alguien que lo necesita, para darle a los pobres sin techo, para ayudar de vestir al desnudo. Pero incluye no solo a los que están muy necesitados, también dice, y no darle la espalda a los tuyos.
O sea, todos son prójimo. Porque, ¿verdad? Yo puedo estar aquí sentado, o ustedes podrían equivocadamente entender por lo que yo estoy diciendo, que solo es esa gente que vemos en la calle necesitada. Pero no, Dios nos está diciendo que tenemos que amar a todo el mundo, incluso al que está sentado ahí a la par, incluso en su casa. ¿Verdad? A veces los más difíciles de amar son la familia, porque son los que nos irritan más fácilmente. Pero Dios está diciendo, es importante que se amen los unos a los otros. Y cuando nos amemos los unos a los otros y lo mostremos en nuestra manera de vivir, entonces dice un montón de cosas bonitas ahí. Dice que Dios nos va a recompensar muestras de amor con luz, sanidad, justicia. Después dice que su gloria nos acompañará y que responderá cuando le pidamos ayuda. Interesante. A mí me llamó la atención porque digo yo, a veces la gente dice que yo le pido a Dios y yo le pido a Dios, y Dios tal vez está diciendo, desde hace rato le estoy mandando gente para que usted ayude y ahora quiere que yo le ayude a usted. ¿Verdad? Todos estos versículos dicen que para Dios es sumamente importante que amemos al prójimo. Y si no estamos amando al prójimo, yo me acuerdo, mi madre a veces era una señora muy estricta y entonces nos ponía un montón de reglas. Y me acuerdo que, ¿verdad? Por ejemplo, si no se ha comido la carne, no se toma la leche, no puede ver televisión. Si no ha terminado de tender la cama, no puede salir, ¿verdad? Y tenía un poco de cosas. Y uno a veces llega y dice, mami, ¿puedo tal cosa? Usted sabe que no. Yo ya le dije lo que tiene que hacer. Cuando lo haga, entonces hablamos, ¿verdad? Y yo creo que con Dios es parecido. Estoy interpretando aquí, ¿verdad? Poniéndole palabras a la Biblia que no están ahí, pero cuando Dios nos pide cosas, espera algo de nosotros. Y a veces nosotros estamos esperando algo de Dios y Dios está diciendo, cuando haga lo que ya le dije, entonces hablamos. Y en esta situación dice, cuando nosotros amemos al prójimo como Él nos pide que lo amemos, Él nos va a responder. Entonces, la primera razón por la que a veces pasamos de lejos a alguien en necesidad, o ignoramos a alguien necesitado cerca de nosotros, o simplemente no amamos a alguien que está cerca de nosotros, es porque no lo conocemos, porque nos da miedo que se aprovechen de nosotros. Y la tercera es la más común y obvia. No los amamos como debiéramos porque somos egoístas. ¿Sí? Alguien se sintió ofendido porque le dije egoísta. ¿A qué no? ¿Verdad que somos egoístas? Están muy calladitos aquí hoy. Yo sé que soy egoísta. Menos de lo que era hace unos años, pero sigo siendo egoísta. Ahora me voy a meter en un terreno pantanoso por un momento. Entonces, pongan atención a lo que estoy diciendo porque pueden agarrar una palabra fuera de contexto y salir diciendo que yo dije algo que no dije. ¿Okay? A menudo, cuando hablamos de amor al prójimo, la gente enfatiza la parte del versículo que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y entonces, de ahí concluyen que para poder amar a otros, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Me imagino que ustedes han oído eso o lo han pensado. Y suena bien. Sobre todo porque en este mundo, en esta época, se nos vende, ámese usted mismo. Usted tiene que pensar en usted primero. Tenemos que buscar la felicidad, etcétera, etcétera. ¿No? Todo va apuntado a apunte hacia adentro, apunte hacia adentro, apunte hacia adentro. Y eso nos suena lindísimo. ¿Por qué? ¿Qué hay más lindo que a un egoísta que le dicen, sea más egoísta? Piense en usted mismo primero. ¿Verdad? Eso se vende fácil. Suena bien. Pero no es cierto. Jesús ni siquiera está insinuando eso con el versículo. Jesús no dijo, ámense a ustedes mismos para que puedan amar al prójimo. ¿Ah? Él dice, amen al prójimo como ustedes ya se aman ustedes mismos. Porque todos nos amamos. Al que más amamos en este mundo es a nosotros mismos. ¿Verdad? Michael Jackson fue muy honesto. The man in the mirror. ¿No? Ese es el que uno quiere. Entonces, esa idea de que primero tengo que amarme para yo después amar a los demás es una excusa para no amar a nadie más. Imagínense que yo le dijera a una de mis nietas, tome plata, vaya y le compra un helado a su hermana como si fuera para usted.
Y ella se va con la plata y se compra un helado para ella. Y cuando vuelve me dice, bueno, es que tenía que primero probar a ver cuál es el que me gustaba para saber cuál helado le compraba a mi hermana. ¿Ustedes creen que yo estaría contento con esa explicación? ¿Ustedes creen que ella no entendió lo que yo estaba diciendo? Ustedes saben que eso no fue lo que yo quise decir, ¿verdad? Tampoco fue lo que Jesús quiso decir. Si somos honestos, sabemos que nos amamos a nosotros mismos. Nos preocupamos cuando nos duele, ¿cierto? Alguien aquí que cuando le duele algo dice, voy a ver qué le está pasando a Gloriana, ¿verdad? No, ¿verdad? Uno está pensando en uno mismo cuando le duele algo. Y cuando tengo hambre, vuelvo a ver quién más tiene hambre. Solo si no quiero ir a comer solo, pero normalmente estoy pensando en mi estómago. Nos preocupamos por nosotros todo el tiempo. Una que ustedes ya han oído aquí, cuando vemos una foto grupal, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar la cara de. ¿Ah? ¿Verdad? Y todos se ríen, risa nerviosa porque todos lo hemos hecho. Ahora, uno más serio todavía, ahora que toman millones de fotos ustedes, toman un montón de fotos y después llegan y borran todas, ¿cuáles? Todas donde ustedes no se ven bien. Los otros más pueden estar guapísimos, todos lindos, pero si usted no está bien en la foto, va para afuera, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen, tienen que hacerle cirugía plástica a la foto, ¿verdad? Photoshop. Somos egoístas, nos amamos montones. Y Jesús sabía eso. Y cuando nos dice, amen al prójimo como se aman a ustedes mismos, eso es lo que quiso decir. Así como se preocupan por qué voy a comer y que tengo una cortadita y me tengo que poner una curita y todas esas preocupaciones que ustedes tienen por ustedes mismos, ténganlos por los demás. Algunos de ustedes seguro no les gustó lo que acabo de decir porque han oído, ámese usted mismo, ¿verdad? Y eso suena más bonito. Y entonces tal vez piensan que ustedes no se aman porque están desilusionados con ustedes mismos. Y a veces nos pasa eso. A mí me pasa montones. No logro hacer las cosas que quisiera hacer. No logro amar a mi esposa, a mis hijas. No había dicho eso. Como yo quisiera. Estoy desilusionado con mí mismo. Pero eso no quiere decir que no me amo. Simplemente que estoy desilusionado. ¿Y por qué me desilusiono cuando no logro hacer las cosas que quiero y como yo quiero? Porque me amo tanto que yo quisiera ser mejor. Y no lo logro. Entonces me desilusiono. No me gusta Benjamín, pero no quiere decir que no lo amo. ¿Entienden la diferencia? No nos gustamos, pero amamos a ese desgraciado feo, ¿no? Estoy hablando yo, ¿verdad? No ustedes. Ustedes son lindos todos. Eso les gustó, ¿verdad? Uno se traga lo que le gusta, ¿verdad? Habrá gente que no se ama a sí misma. Tal vez. Pero normalmente la gente se deprime por eso, porque tienen una baja autoimagen. No es falta de amor. Es que tienen prioridades equivocadas, han tomado malas decisiones, no les gusta la vida que tienen, no se perciben a sí mismos de una manera positiva, entonces se deprimen, porque no son lo que quisieran ser o no tienen lo que quisieran tener. Pero eso no es falta de amor. Leí una historia que supuestamente es de la vida real, no sé, porque no la viví, de una cura para la depresión. Dicen que una señora sufría de depresión, fue donde su pastor a pedirle consejo, entonces le estuvo aconsejando un tiempo y después le dejó una tarea. Le dio una lista de personas que tenía que ir a visitar, gente de la iglesia, y le dijo, y venga la semana entrante. Entonces la señora fue y efectivamente vio la lista y visitó a cada una de estas personas y la semana entrante llegó, pero feliz, estaba que no cabía en sí misma. Y entonces dice, es que encontré un placer, me sentí valiosa visitando gente con problemas más grandes que los míos. Y cuando el pastor le dijo, esa es la manera de curar su depresión, dijo, ay, entonces tengo que seguir haciendo eso todas las semanas.
nos quedamos cortos a la hora de amar porque somos egoístas. Y el amor de referencia que tenemos no es simplemente ser buena gente. Es el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. A nosotros nos cuesta amar a alguien que no conocemos. Pero lo impresionante del amor de Dios es que a pesar de conocernos, todavía nos amó. Y tanto que envió a su Hijo para perdonarnos. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce a Dios. A veces nos cuesta la idea de que tenemos que amar a todo el mundo. Porque nosotros pensamos, es que hay gente difícil de amar. Y ellos piensan, usted es difícil de amar. ¿Entienden? Esto va en todas las direcciones. Y lo que Jesús nos cuesta la idea de tengo que amar a todo el mundo, porque estamos pensando en yo amar a toda esta gente. Pero si lo oímos como Jesús lo está diciendo, como Dios le está diciendo, no está hablando solo a mí, nos está hablando a todos aquí. Y a todos nos está diciendo, ámense los unos a los otros. Y si todos nos amamos los unos a los otros, dejamos de ser gente tan egoísta y tan terrible. Y no vamos a ser tan difíciles de amar. Lo que necesitamos es motivarnos los unos a los otros y todos disponernos a amar como Jesús nos amó a nosotros, porque eso es lo que Él quiere, que nos parezcamos a Él. Y si todo el mundo ama, estaríamos ya en el cielo, ¿verdad? Sería un lugar chivísimo. Pero tenemos que empezar por nosotros. Les voy a dejar una tarea. Obviamente, no les voy a poner nota en la tarea. Y el que no quiere no la hace. Pero piense en alguna persona o personas o alguna situación que usted enfrenta normalmente donde le cuesta o no ha podido amar. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude. Dígale, Dios, usted dice que lo más importante después de amarlo a usted es amar a mi prójimo. Y hay un desgraciado, hay una persona o hay un lugar donde me topo cierta situación y no he logrado amar como debiera. Estoy dispuesto a tratar, pero necesito que su Espíritu me dé fortaleza. Yo quiero amar. Ayúdeme a amar a los demás así como me amo a mí mismo. Esa es la tarea. Piensen en alguien específico o alguna situación específica donde necesitan amar. Les voy a dar un segundo porque ya deberían de saber, porque todos sabemos dónde nos cuesta. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con esa persona. Vamos a orar. Padre nuestro, yo quiero darte gracias, Señor, porque nos recuerdas por todas partes. Cuando leemos el Nuevo Testamento, por todas partes repite que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y que nuestro amor viene de que tú nos amaste primero. Sin el amor de Dios no podemos pretender amar a nadie. Pero dice la Biblia que derramaste tu amor a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de tu amor. Y lo único que necesitamos hacer es menos egoísta y dejarlo salir. Compartir ese amor con los demás. Te pedimos, Señor, que nos enseñes cómo amar, que nos des el poder de tu Espíritu Santo, el dominio propio para amar a los demás como debemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos, seamos obedientes. Amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos.